Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de estas Palabras del Corazón. Programa para compartir distintas temáticas, distintas reflexiones, distintas profundizaciones sobre temas que tienen que ver sobre el país, el mundo, el continente, las reconfiguraciones, las comprensiones desde distintas perspectivas de lo que sucede justamente en nuestros países, en la región, en el planeta entero. Aquí compartimos, como solemos decirte, una voz más entre muchas otras, y no verdades únicas, no verdades que cierran los temas, sino una contribución para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy, a lo largo de 5 programas durante toda la semana, vamos a compartir y vamos a conversar sobre cómo resignificamos las ciudades coloniales y extractivistas, que son configuradoras de nuestro país, de nuestro continente, de gran parte de las experiencias urbanas. Vamos a hacerlo conversando en torno a un artículo que fue producto de discusiones, de trabajos, de reflexiones, de debates y de investigaciones colectivas de la Red de la Diversidad, pero que fue redactada por Mario Rodríguez, resignificando la ciudad colonial y extractivista, y que apareció en el libro Alternativas al capitalismo, colonialismo del siglo XXI, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, y luego un compilado de textos de la Red de la Diversidad llamado Vivir bien desde contextos urbanos, cuadernos de conversaciones, publicaciones del año 2013. Pues vamos a compartir a lo largo de esta semana este artículo, resignificando la ciudad colonial y extractivista. Para poder encontrarse, primero hay que tener el coraje de perderse, dice un grafiti pintado en la década de los años 90 en la ciudad de La Paz. La ciudad se encaramó en el símbolo dominante, como el lugar privilegiado de distanciamiento de la naturaleza, como el lugar de la civilización, como el lugar del éxito moderno, como la materialización del progreso y del desarrollo. La ciudad se identificó como distanciamiento de lo campesino, y en nuestro continente invadido, eso significa también distanciamiento de lo indígena. En oposición a lo rural, que se relaciona con dependencia de los ciclos de la naturaleza, la ciudad se hizo así, el lugar privilegiado para no ser nosotros ni nosotras, para dejar de mirarnos al espejo, y al contrario tratar de vivir una mascarada de imitaciones a lo externo, a lo civilizado, a lo desarrollado, a lo moderno, colonial. Las ciudades son el corazón de la reproducción de los modos de vida dominantes, coloniales, modernos, capitalistas. Las ciudades son el lugar donde se alimentan las subjetividades que consolidan nuestro histórico saqueo y el extractivismo primario al que nos condenó la colonia. Y sin embargo, nuestras ciudades no escapan de su sino. No pueden no ser habitadas por nuestros otros modos de vida profundamente indígenas u originarios, que disputan desde lo popular sus significados y sus reconfiguraciones. Si hay que tener el coraje de perderse de lo que hemos venido normalizando como espacio y modos de vida urbanos,
perderse de esas características con las que hemos venido aceptando nuestras vidas en las ciudades, o al menos con las que hemos creído que deberíamos urbanizarnos, sinónimo de civilizarnos. No hay otra manera de encontrarnos, de reencontrarnos. Este artículo pretende contribuir a ese debate, a partir de las conversaciones y experiencias que venimos compartiendo en la red de la diversidad, complementadas con intercambios con otras experiencias del país y del continente, entre ellas las de grupos de Venezuela, en especial del movimiento de pobladoras y pobladores, con quienes, a través de un cómplice compartir, nació la idea de este texto. El mismo debería inicialmente recoger los resultados de esos intercambios con Venezuela. No obstante, decidimos que resulta más pertinente y coherente que éste se refiera a lo que venimos debatiendo y criando en la red de la diversidad de Bolivia, y dejar espacio para una voz propia desde Venezuela. Así, el presente artículo no intenta hacer un trabajo riguroso sobre el tema urbano o un recuento histórico. Más bien, se ubica en el lugar de los sentidos, desde significación y reconfiguración de la ciudad, desde ese horizonte que denominamos vivir bien, buen convivir. Tiene un carácter más de búsquedas que de verdades, más de provocaciones que de recetas, más de preguntas que de respuestas. Desde aquí hablamos, desde aquí te compartimos estas palabras. Hablaremos sobre la configuración de las ciudades, y para ello no realizaremos un recuento histórico de la configuración de nuestras ciudades, al menos de aquellas que constituyen las capitales departamentales en nuestro país. Pero sí destacaremos de manera muy general 3 características claves para comprender esas ciudades desde el imaginario dominante: su carácter colonial, los procesos de modernización y la aceleración contemporánea del consumo. En este primer capítulo nos detendremos en lo colonial, marca del nacimiento de nuestras ciudades. La invasión colonial fundó ciudades, fueron el escenario de la penetración externa y de la desposesión de las poblaciones locales y originarias. Esas ciudades nacieron coloniales y esas características, como la colonialidad de nuestras vidas, permanecen hasta el día de hoy. Las ciudades se construyeron como invasoras. Penetraron el territorio, por lo general, y habitado por indígenas originarios, es decir, se edificaron a partir de la desposesión de los territorios, de los ya habitantes originarios, y consolidaron lo externo como penetración violenta, no dispuesta a conversar, sino a imponer su presencia. Las ciudades se edificaron siguiendo 2 criterios básicos: tener la proximidad de un recurso natural para ser explotado y saqueado en beneficio de los invasores y de la potencia colonial. Y en segundo lugar, contar con agua cercana para resolver las necesidades básicas de sobrevivencia. Esas ciudades coloniales no pueden ser comprometidas ni comprendidas sin estas características fundantes, constitutivas de su espíritu. Al saberse como invasoras de un territorio no propio, que obligaba a la desposesión de los pueblos originarios, se construyeron desde una lógica de protección, de defensa militar, ante ese enemigo que se iba constituyendo en el otro a batir por la dominación colonial, lo indígena rural. Esa fue la marca inicial de nuestras ciudades. Casi todas las que nacieron en esta etapa configuraron su arquitectura a partir de una plaza central que aglutinaba el poder simbólico y real de la época: la administración política, la iglesia, el comercio, que luego sería sustituido por los bancos. Desde esa plaza central se contorneaban las viviendas de las familias colonialistas invasoras. Detrás de ellas, el espacio militar de defensa, al que debemos la nominación de cuadras cuando nos referimos a la estructura organizativa urbana. Lenguaje militar que habita nuestra organización urbana. Después de esas caballerizas y sistemas de defensa, estaba el espacio permitido para que lleguen esos otros y otras, las poblaciones indígenas. Ahí, hacia la 4ª o 5ª cuadra respecto de la plaza central,
Por ese entonces se instalaban los mercados para la llegada de campesinos indígenas con sus productos. Hoy, en ese lugar se encuentran casi siempre los mercados centrales de nuestras ciudades, que se configuran desde su herencia colonial. Tarija, La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro o Potosí evidencian ese esquema. En Tarija, como en otras ciudades, por ejemplo, solo se denomina popularmente plaza a la central. Las otras son plazuelas. Estas expresiones muestran precisamente la concentración del poder simbólico y real en torno a las plazas centrales, así como la concentración del poder de las castas coloniales que se convertirían en élites locales. Es tan significativo este poder simbólico en torno a las plazas centrales o plazas de armas, como dirían en otros países, que ya en la época republicana las élites locales construirían allí las sedes de los clubes sociales para acentuar ese poder simbólico de una estructura colonial que junta desigualdades de clases con estratificación étnica. Esos clubes sociales eran solo para la sociedad, entre comillas, es decir, para los sectores portadores de la colonialidad dominante, élites blancas y enriquecidas, desde la lógica del saqueo de las riquezas del país y la apropiación del erario público. Las plazas, hasta después de la Revolución Nacionalista de 1952, eran territorios prohibidos para indios e indias. Estos requerían permisos y autorizaciones para transitar por dichos espacios. La ciudad colonial nació segregadora. Hasta hoy se encuentra en el atrio de la iglesia de San Francisco, en La Paz, una placa que señala el límite entre la ciudad española y la ciudad de indios. La frontera interna estaba servida y permanecerá hasta el día de hoy con diferentes variantes. Recordemos, por ejemplo, que la fiesta del Gran Poder en La Paz era de indios y nació por la zona de indios, en la ladera oeste de dicha ciudad. Esta fiesta solo se podía desarrollar por ese territorio de indios. Recién en la década de los años 70, dicha festividad ligada al ciclo ritual agrícola andino pudo consolidar su penetración en el centro de la ciudad, territorio hasta entonces sagrado para las élites coloniales del país. Al respecto vale recordar lo sucedido en el año 2001. En ese año fallece Víctor Paz, expresidente de Bolivia por 3 ocasiones y fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Pocos días antes de la entrada del Gran Poder, ante la declaratoria de duelo nacional por el deceso, la alcaldía de La Paz, gobernada por la izquierda moderada de Juan del Granado, trató de impedir o postergar la fiesta. Después de largas negociaciones que ahora no detallaremos, las fraternidades organizadoras consiguieron que la entrada se realice, pero el acuerdo fue que no ingrese al centro de la ciudad. Esa izquierda moderada en la alcaldía paceña reproducía las lógicas coloniales. Los indios podían bailar y beber mientras no ingresen al centro colonial, para no manchar el duelo. La fiesta no solo se realizó, sino que rebasó la barrera de guardias municipales, tomó el centro y alargó su recorrido. Simbólicamente se estaba disputando el poder sobre la ciudad, un poder que ya los sectores aymaras acompañaban con creciente presencia económica. Hasta el día de hoy, las plazas centrales siguen siendo el símbolo colonial, blanco, dominante y antiindio. Cuando, en el año 2008, la ofensiva conservadora y oligárquica en el país se vio derrotada y sectores campesinos e indígenas iban cercando Santa Cruz y amenazaban con tomar la ciudad, las dirigencias cívicas y prefecturales de derecha llamaron a defender la plaza como su último reducto, donde no podrá entrar nunca un indio, decían. Igual sucedió simbólicamente con la humillación de indígenas en la Plaza Central de Sucre el 24 de mayo de ese mismo año, o en Cochabamba un año antes. Para cerrar algunos ejemplos, cabe recordar lo ocurrido durante la 9ª Marcha Indígena en defensa del Tignis. Allí, los pobladores de San Ignacio de Mojos, opuestos a la marcha, decidieron que permitirían el paso de esta marcha si ésta no ingresaba a la plaza y contorneaba el pueblo. La plaza sigue siendo el simbólico del poder colonial, sigue causando estratificación urbano del poder, segregación,
no solo es colonial, como expresión de la discriminación étnica y de clase, también es patriarcal. Las plazas, ya en la época republicana, se llenaron de monumentos de los hombres que fundaron esas ciudades, de héroes de la independencia y de insignes, entre comillas, personajes intelectuales o emprendedores casi siempre masculinos, poseedores y guerreros. Las ciudades han sido construidas desde la dominación masculina. Basta con observar cómo desde su nacimiento el espacio público urbano, calles, plazas y espacios deportivos, se caracteriza por ser peligroso para las mujeres. Lo que hoy se denomina inseguridad ciudadana, entre comillas, tiene como víctimas principales a las mujeres. El espacio urbano contribuye a ello, porque su organización está pensada desde las necesidades y formas masculinas. La ciudad colonial, ya se mencionó, nació segmentada, fragmentada, estratificada en su población, en su ordenamiento urbano. Barrios para indios, para pobres, para oficios considerados de baja valoración, casi siempre ligados al trabajo manual, que aproxima más a la naturaleza. Otros barrios para ricos, para élites, para blancos. Esa característica sigue hasta hoy. Hasta ahora se recuerda en Tarija los 4 barrios de su origen, cada uno para un segmento de la población claramente estratificada. Por ello, no es casual que el Club Royal Obrero, con su camiseta con los colores de los sindicatos anarquistas, se haya fundado en el barrio San Roque, el destinado para obreros y artesanos. Tampoco es casual que los planes de ordenamiento urbano contemporáneos tiendan a expulsar a los sectores populares de los nuevos márgenes que son copados por las nuevas élites que abandonan el centro de las ciudades. Se busca estratificar y segmentar. La convivencia entre diferentes es mal vista, no es civilizada para la ciudad colonial que nos acoge hasta hoy. La ciudad heredera de los burgos europeos se constituyó en esa lógica colonial como el lugar privilegiado del consumo. Allí se consumen los alimentos producidos por otros, las familias campesinas, indígenas, pero también se consume la riqueza que beneficia al centro urbano, la riqueza expoliada en el territorio colonial, por entonces minerales principalmente y madera, hoy también hidrocarburos y monocultivos. Es decir, la ciudad como consumidora se beneficia de manera estratificada por sectores de clase que en nuestro continente se asocian con sectores étnicos también del extractivismo primario y del saqueo de nuestras riquezas y seres humanos, a los que nos condenó el orden mundial establecido desde la colonia. Los sectores dominantes de las ciudades y del país requieren sostener ese extractivismo saqueador para acceder a servicios y beneficios que ofrece la ciudad urbana. Esa relación es fundamental para comprender cómo nuestras élites reproducen el extractivismo y la economía primaria exportadora. Desde ahí reproducen las formas coloniales y extraen sus beneficios a costa de lo que se desposesiona, se invade, se penetra, se saquea. La ciudad colonial instauró en el imaginario colectivo que la civilización, la superioridad, se vive en las ciudades. Si bien gran parte de nuestro periodo colonial tuvo una fuerte presencia de la vida en hacienda, gente más obligada a convivir, aunque sea tensamente, con los indígenas del país, la ciudad pasó a ser el referente del poder y dominación, el centro de la noción de civilización y superioridad, en contraposición con lo rural, con lo campesino, con lo indígena, con lo atrasado desde esta mirada civilizatoria. Hasta aquí el primer capítulo de este artículo titulado Resignificando la ciudad colonial y extractivista. Avanzaremos sobre otras características de nuestras ciudades, las modernizaciones o la aceleración contemporánea de los consumos, para seguir debatiendo el tema urbano en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.
tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo